Hola hijos, bienvenidos a Ciencias Sociales. Espero hayan tenido un fin de semana de descanso. Vamos a continuar con el tema de la historia de Colombia. Bien, entonces para ello vamos a estudiar esta semana el siguiente tema. Se llama la Gran Colombia y va de 1819 a 1830. La Gran Colombia también es conocida como la República de Colombia. Solo que no se utiliza el término República de Colombia porque normalmente se confunde con lo que en la actualidad, o más bien como en la actualidad se llama Colombia. Entonces la vamos a aprender como la Gran Colombia y no se les olvide 1819-1830 y vamos a ver qué sucede en este periodo de tiempo. Bueno, dentro de las diapositivas, como se dan cuenta, hay unas partes que son para consignar y unas de únicamente la lectura. Entonces, yo les voy a ir acompañando en la lectura de las diapositivas y adicional les voy a ir explicando algunas cosas. Bien, el 17 de diciembre de 1819, 2 meses después de la victoria de la batalla de Boyacá, se reunió un congreso en la ciudad de Venezuela, conocido como el Congreso de Angostura. Angostura, lo escribimos con rojito por favor, en el que se unió a Venezuela con los territorios que integran el Virreinato de la Nueva Granada, es decir, Quito, Panamá y la Nueva Granada. Bien, y se proclamó así una nueva nación bajo el nombre de República de Colombia. Entonces, es la misma Gran Colombia. Esto no se vayan a confundir, no es la República de Colombia que tenemos en la actualidad. Bien, recuerden que esto lo debemos consignar. Bien, muchachos, aquí entonces está el continente americano, ¿bien? Y está entonces, chicos, la localización geográfica de lo que conocemos o lo que vamos a estudiar como la Nueva Granada. ¿Listo? Perdón, como la Gran Colombia. Entonces está Venezuela, está Quito, está lo que hoy es Colombia y Panamá. Continuemos, aquí está como algo más enfocado, entonces miren acá, tenemos el territorio de Colombia cuando pertenecía pues todavía a Panamá, tenemos Quito y tenemos también Venezuela, ¿bien? Estos dos mapas simplemente son ayudas visuales, no los vamos a realizar en el cuaderno. Continuemos. Bien, tenemos que consignar lo siguiente. La idea de crear este gran país surgió de Simón Bolívar, quien aspiraba a organizar una nación lo suficientemente grande, muchachos, para competir económicamente, políticamente, socialmente con las naciones europeas, con las grandes naciones europeas. Sabemos nosotros que a mayor territorio, a mayor economía, pues hay posibilidades mayores también de competir con las potencias pues para la época existentes en Europa. Eso es lo que pasa actualmente con los Estados Unidos. Si usted se da cuenta, hay una cantidad de estados que todos son unidos. Si América del Sur estuviera toda unida y toda consolidada, pues sería un país mucho más fuerte que los países fragmentados que tenemos. Bien. Bueno, entonces ahí lo que vamos a encontrar es lo que yo acabé de explicarles, entonces vamos a continuar. Ustedes sí deben consignar esto. Bueno, aquí entonces aparecen las personas que estuvieron al mando, que se les entregó la dirección de en este Congreso de Angostura. Entonces tenemos por un lado, el primero que aparece aquí es Simón Bolívar, quien fue elegido presidente, y quien tenemos en este lado es Antonio Sea, quien es escogido vicepresidente. Continuemos. Cada departamento tuvo también su vicepresidente. Entonces tenemos a Francisco de Paula Santander en Cundinamarca, Juan Rocio en Venezuela y Quito quedó sin un gobierno porque pues todavía está bajo el dominio de los españoles. Continuemos. Bien, tenemos aquí entonces las imágenes muy importantes de Francisco de Paula Santander y quien estuvo al mando de Cundinamarca y también Juan Rocio en Venezuela. No necesitamos imprimir las imágenes ni dibujarlas, simplemente las pongo para una ayuda visual. Bien, también debemos consignar esta parte. Ahora bien, es preciso explicar que aunque el Congreso de Angostura le dio a esta gran nación el nombre de República de Colombia, desde finales del siglo XIX se le ha llamado Gran Colombia. ¿Para qué?
para no confundirla con el nombre de la nación actual que es República de Colombia. Ya les había explicado esta parte. Vamos a ver ahora la Constitución de Cúcuta. Vamos a ver en qué consistió y qué se logró en esa Constitución. En 1821 se instaló un Congreso Constituyente, es decir, un Congreso Constituyente es el que desea realizar una constitución o modificar algo en la que exista. Un Congreso Constituyente en la ciudad de Cúcuta, cuyo objetivo era proporcionar la primera constitución del país. Para su aprobación se discutió si debía tomarse un carácter centralista y federalista, y sí lo vimos la semana pasada con con la patria boba, cuando los centralistas y los federalistas entraron en dificultades y no se pusieron de acuerdo. Aquí todavía existe el centralismo y el federalismo, pero como ya hay una autoridad del presidente y del vicepresidente, entonces ya pues vamos a ver qué pasa más adelante, qué decisión se adopta para esta gran Colombia. Bien, continuemos. Los centralistas, vamos a ver bajo quién estaban y qué proponían nuevamente. Entonces estaban encabezados en este momento por José Manuel Restrepo y Vicente Azuero, que los tenemos aquí en ese orden. El primero que encontramos es José Manuel Restrepo y aquí tenemos a Vicente Azuero. Entonces, entre estos dos defendieron por construir una nación bajo la dirección de un gobierno central y único. Y vamos a ver por el otro lado los federalistas, quienes estaban liderados por quien tenemos acá, José Ignacio de Márquez, y defendía la idea de organizar el país a través de la confederación, es decir, establecer gobiernos provisionales en el que el gobierno central no tuviera mayores decisiones. ¿Listo? Entonces querían, para poner un ejemplo en la actualidad, que las provincias o los departamentos tuvieran como un jefe independiente que no dependiera de las decisiones que se tomaran, en este caso desde Santa Fe. Bien, tenemos también que consignar esta parte. Continuemos. Después de varios debates, el Congreso aprobó el sistema centralista. Además, ratificó a Bolívar como presidente y nombró a Santander como vicepresidente. Dividió el poder en las ramas que conocemos en la actualidad: ejecutivo, legislativo y judicial. Si usted no se acuerda de qué hace cada una de esas ramas, por favor lo debe consultar. Legislativo, ejecutivo y judicial en la actualidad nos rigen y pues gracias a ellas no todo el poder recae en una sola persona. Bien, entonces tenemos aquí nuevamente a Simón Bolívar, a Santander, quienes son dentro de esta constitución se les vuelve a entregar el mando de la Gran Colombia, y adicional entonces se nombra no el federalismo sino el centralismo. Continuemos. Bueno, reconocida la libertad de expresión, la religión, y se le otorgó el derecho al voto a los hombres mayores de 21 años, nombró a Bogotá como capital del país desde donde se gobernaría el resto de los territorios, liquidó los monasterios que tuvieran menos de 8 religiosos, es decir, lo que nosotros conocemos de pronto como conventos. Entonces habían conventos que obviamente se financiaban desde el gobierno, ocupando un espacio muy grande y con muy pocos religiosos. Entonces aquí, de hecho creo que eso ya lo habíamos de pronto abordado en algunas temáticas anteriores, cómo los monasterios o los conventos desaparecen. Entonces desaparecen los monasterios que tuvieron menos de 8 religiosos y dio la libertad a los hijos recién nacidos de las esclavas a través de las llamadas libertades de vientres. ¿Listo? Entonces vemos cómo dentro de esa Nueva Granada pues se logran varias cosas. Una de las más importantes desde mi punto de vista es que la esclavitud ya no era una herencia. Bien, entonces antiguamente o antes de este momento en Colombia, las esclavas al momento de tener sus hijos sabían automáticamente que sus hijos se iban a convertir también en esclavos. Bueno, entonces con esta libertad de vientre pues habla que mi hijo no necesariamente, si yo era esclava, debía ser esclavo o esclava, bueno, si era una mujer. Entonces vemos que sí se reconocieron varios derechos, varias igualdades en nuestra nación para esa primera constitución. Continuemos. Dificultades políticas, porque obviamente hubo. Bien, vamos a ver cuáles fueron.
Durante la época de la independencia, la guerra fue comandada por los terratenientes, los esclavistas y los comerciantes. Los terratenientes son los dueños de las tierras, grandes propietarios de grandes porciones de tierra. Bueno, los esclavistas sabemos y los comerciantes. Y una vez creada la república, continuaron la lucha, esta vez por consolidar su predominio. Para entonces, Bolívar había sido elegido presidente de la Gran Colombia, ya lo vimos, y su política estaba dirigida a crear un equilibrio entre las diversas castas y los criollos, es decir, tener como una igualdad entre el pueblo y los que lo lideraban, buscando llevar los beneficios de la independencia a los sectores populares y así frenar tanto la ambición criolla como el peligro de posibles insurrecciones negras o mestizas. Entonces, ¿qué quería Simón Bolívar en este momento? Era mantener las clases sociales menos privilegiadas, mantenerlas como vinculadas al gobierno, darles oportunidades. ¿Para qué? Para que esa misma población no se le levantara en contra. Bien, entonces nos podemos decir que lo que buscaba Simón Bolívar era efectivamente una igualdad entre los dirigentes que ya no eran españoles, eran los criollos, pero que igual también tenían que tener un control para que no se les de pronto subieran las ínfulas de grandeza y pudieran hacer peores destrozos de los que ya se habían hecho los españoles. Vamos a continuar. Las intenciones de Bolívar estaban sustentadas en el poder que le daba al ejército, es decir, sobre un fuerte militarismo, es decir, le entregó bastante poder a las milicias y eso no a todos los sectores sociales les gustó. Vamos a ver por qué. Esta situación desató una resistencia encabezada por los criollos. Ellos eran los que estaban como tal en el mandato y pues no les convenía como que se le dieran tantas igualdades al pueblo, ¿bien? Bueno, encabezada por los criollos agrupados alrededor del general Santander, entre los cuales participaban comerciantes, abogados opuestos al ejército y defensores del civismo, que era una actitud política según la cual un pueblo debe seguir los lineamientos de un Estado de Derecho, regido por una constitución, las leyes y la democracia liberal. Entonces, al Simón Bolívar haberle dado tanta importancia y relevancia a las milicias, pues los opositores, en este caso, junto con Santander, no ven eso con buenos ojos. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues es que el pueblo es del pueblo, el pueblo no necesita represión, el pueblo no necesita más vigilancia. Entonces hay un sector bastante importante que le dice que las milicias no son la respuesta. Bien, continuamos. Regido por una constitución, las leyes, la democracia, la libertad. Esta actitud le valió a Santander el sobrenombre del hombre de las leyes. Entonces, lo que pretendía también Santander era frenar esa idea militarista y entregarle los derechos, pues, al pueblo. Miren, esta diapositiva, como lo dice aquí abajo, solo es para la lectura, pues no la tenemos que escribir. Bueno, muchachos, llegó el momento de nuestro acertijo. Esta semana está un poquito más difícil, a mí me costó un tiempo, pero como ustedes son unos duros en analítica, en lógica y en matemáticas, y con los números les va súper bien, pues les va a resultar más sencillo que lo que me resultó a mí resolver. ¿Listo? Entonces vamos a leer con detenimiento esta pista, no la voy yo a leer, ustedes la van a leer, van a tratar de dar la respuesta. Cuando tenga el código de 3 dígitos que van en estas cajitas, me lo va a escribir al WhatsApp y me va a decir, profe, me reporto, soy Pepita Pérez del grado octavo 1, octavo A. Este es el código, ¿bien? Y así les voy a tomar la asistencia el día jueves. Recuerden que el lunes que pasó fue festivo, entonces este videito tienen acceso a él hasta el jueves, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces espero les vaya bien con su código, echen un poquito de cabecita y me escriban al WhatsApp y así yo sé que ustedes están viendo juiciosos el video. Vamos a continuar. Ahora vamos a pasar a la actividad. La actividad es muy sencilla. En las 5 diapositivas que vienen a continuación van a encontrar las dificultades,
económicas que afrontó el territorio de la Gran Colombia. Con esas 5 diapositivas y con esas dificultades que van a encontrar, ¿qué van a hacer? Van a realizar un mapa conceptual muy sencillo. Ustedes, las siguientes diapositivas son solo lectura, entonces las leemos, ponemos de pronto el subtítulo y empezamos a hacer nuestro mapa conceptual. ¿Bien? Bueno, y dice aquí en amarillo, no deben enviar la evidencia por ningún medio, ni en WhatsApp, ni en el modo. ¿Bien? Vamos entonces a entrar en materia de la actividad. Entonces, tenemos dificultades económicas y dice así, recuerden que esto solo es lectura. Bolívar, como presidente de la Gran Colombia, encargó a Santander la presidencia de la Gran Colombia porque él tenía otro objetivo, Simón Bolívar. Él no quería quedarse comandando la Gran Colombia, sino él tenía el deseo de seguir impartiendo libertad en otras naciones americanas. Entonces, miramos acá. Para dedicarse a la campaña libertadora en los territorios como Venezuela, Quito, Perú, Bolivia, que aún no habían logrado su independencia. Bien, los triunfos militares de las tropas libertadoras sobre los ejércitos españoles fueron llegando poco a poco en diferentes confrontaciones, dándole la independencia a muchos territorios americanos. A Venezuela en la batalla de Carabobo en 1821, a Quito en la batalla de Pichincha en 1822, a Perú y el Alto Perú, actual Bolivia, en la batalla de Junín, y Ayacucho en 1824. Igual la batalla de Ayacucho también hace parte de nuestro himno, ¿no? Sigamos. El gasto del gobierno en las batallas trajo dificultades económicas para la Gran Colombia, lo cual obligó al gobierno a endeudarse con Inglaterra para reactivar la economía. Para 1826, las deudas con los prestamistas ingleses se habían elevado tanto que gran parte del presupuesto del país debía invertirse en hacer este pago. Y para poder hacerlo fue necesario dejar de invertir en el sector agrícola y minero, produciendo casi su abandono. Entonces había una deuda que se debía cancelar. ¿Y quién entonces paga los platos rotos? Como vemos aquí, los agrícolas o el sector agrícola y el sector minero. Y normalmente quienes se ocupan del sector agrícola o quienes se ocuparon del sector agrícola y el sector minero, pues la sociedad con más dificultades económicas. Durante los años de la Gran Colombia, el comercio se vio perjudicado, pues los costos del transporte para llevar los productos agrícolas y terrestres eran muy elevados. Bien, la circulación dentro del territorio de la Gran Colombia no tenía la misma fluidez con la que contamos hoy en la materia de transporte y de vías. Bien, vemos aquí en la imagen cómo pues no se hacía en carros, no se hacía en camiones, se hacía ¿qué? En mulas y la geografía misma del territorio de la Gran Colombia dificultaba muchísimo el transporte o más bien el flujo del comercio en el territorio. Bien, muchachos, entonces con esta parte damos terminada el tema de la Gran Colombia. Las semanas siguientes vamos a ver cómo esta Gran Colombia va cambiando, hasta que llegamos al mapa actual de lo que nosotros conocemos hoy como República de Colombia, que usted sabe que ya no nos pertenece Quito, no estamos adheridos con Venezuela y pues tampoco con Panamá. Bien, entonces estas historias las iremos desarrollando en las siguientes semanas. Bien, espero les haya gustado el video, espero estén atentos a la temática, también que estén investigando adicional. No todo es juego, no todo es chat, hay que dedicarle un poquito de tiempo a la academia. Bien, entonces muchachos, un abracito, me alegro mucho podernos encontrar.